Muy buenos días, buenas tardes, hermanas, hermanos de el Presbiterio Juan Calvino, a las maestras, maestros que nos acompañan y a personas interesadas en la educación cristiana de nuestras iglesias. La Unión Presbiterial de Maestros de Iglesia del Presbiterio Juan Calvino, en su plan de trabajo, ha planteado una serie de pláticas que puedan ayudar o capacitar a los maestros y maestras de nuestro campo presbiterial, pero también que sea de edificación para aquellas personas que nos visitan de otras iglesias, que nos visitan de otros lugares de la República, que les pueda servir esta serie de pláticas. Soy Marcos Reyes Díaz y les agradezco mucho la oportunidad que me da la Unión Presbiterial de iniciar con esta serie de pláticas. Hace 15 días tuvimos la oportunidad de revisar el concepto de lo que es la educación cristiana. Hace 8 días hablamos brevemente y de una manera muy general acerca de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el día de hoy, hermanas y hermanos, es un gusto para mí presentarles una plática acerca de cuál es el perfil de las maestras y maestros de nuestra escuela dominical o escuela de formación cristiana. Hoy es 23 de enero de 2021 y les agradecemos mucho su atención y su visita. Así que vamos a iniciar con esta tercer plática. Para hablar acerca del perfil de las maestras y maestros, me fui primero a preguntarme cuál es el perfil que se busca en un docente de escuela en general, de la primaria, la secundaria, de la universidad. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué características debe tener? ¿Qué preparación debe tener una persona que quiere pararse frente a un grupo y dar clases, enseñar y que sus alumnos aprendan? ¿Qué perfil debe tener una persona que quiere involucrarse en los temas educativos del país o de su entidad federativa? ¿Cuál es ese perfil? Y para ello hice un ejercicio inicial. Me fui a una bolsa de trabajo cualquiera en donde solicitaban maestro o maestra. Y esto que le estoy presentando en la diapositiva es lo que me encontré, que es lo que buscan en ese perfil. Nos dice que debe tener licenciatura en educación primaria. Ok, vamos pensando acerca de nuestros maestros y maestras de nuestras iglesias. Dice que un maestro que quiere pararse frente a un grupo en una escuela aquí en México debe tener experiencia. Y vean bien, preferentemente 2 años como profesor en el nivel primaria. 2 años de experiencia. Vean toda esta lista de características, hermanas, hermanos. Un profesor que quiere ingresar a esta escuela debe tener buena comunicación, debe tener ética, debe tener integridad, debe tener calidad en el trabajo, debe tener capacidad de trabajar en equipo, planeación y organización, además del gusto y la habilidad para trabajar con adolescentes. Un maestro de educación primaria debe usar un laboratorio escolar en específico para esa escuela de la cual estamos tomando las necesidades o el perfil y debe manejar paquetería básica, Word, Excel, PowerPoint, además de las plataformas digitales, que ahorita, bueno, pues están muchísimo más de moda o mucho con más necesidad. Plataformas como Zoom, como Meet, como Teams y todas esas plataformas que han surgido a raíz de la pandemia del coronavirus. Pero además, ¿qué nos pide esta escuela? Que haya una excelente presentación en la maestra o en el maestro. Y hasta nos ponen criterio de edad, entre 30 o 60 años.
Hay quienes entramos en este rango de edad, hay quienes no entramos en este rango de edad. Y que pueda atender personas con discapacidad. Eso es lo que se está pidiendo de manera general para ingresar a trabajar como docente, como maestro o maestra en una escuela cualquiera en nuestra Ciudad de México. Y con esto quisiera que pensáramos, y bueno, nosotros en nuestras iglesias pedimos un perfil para ser maestra o maestro de nuestras iglesias. ¿Hay alguna exigencia? Les pedimos a nuestros maestros que van a atender a los niños de preescolar o de primaria, o los maestros que van a atender la clase de escuela dominical o de formación cristiana, que tengan licenciatura en educación primaria, o bueno, licenciatura en el Seminario Teológico Presbiteriano de México o en algún otro seminario teológico. Les pedimos que tengan experiencia, 2 años como profesores. Les pedimos que tengan buena comunicación, que tengan ética. Les pedimos que tengan integridad, calidad en el trabajo, capacidad de trabajar en equipo. Sus maestras o maestros que le dan clase a sus hijos planean, organizan y tienen gusto y habilidad para trabajar con los adolescentes. El uso del laboratorio escolar o bueno, de las instalaciones en general de nuestra iglesia. Nuestras maestras o maestros tienen manejo básico de Word, Excel, PowerPoint y lógicamente las plataformas digitales ahorita que están tan necesitadas y tan de moda. Les pedimos a nuestras maestras que tengan excelente presentación, a nuestros maestros que tengan esa excelente presentación. O les pedimos un rango de edad entre 30 y 60 años y que tengan la capacidad de atender personas con discapacidad. Y es que, ¿dónde participan las maestras y los maestros de nuestra iglesia? Si los convocamos para integrarse a la labor docente de nuestra iglesia, ¿dónde van a trabajar? Para formar el perfil, debemos decir a qué grupo de personas van a enseñar, con quiénes van a trabajar. Y es que miren, hermanos, necesitamos perfiles para departamento de cuna. Maestras o maestros que sepan atender niños de 0 a 3 años, que en el caso de mi iglesia es el periodo que abarca el departamento de cuna. Les pedimos perfiles que es diferente para aquellos que manejan niños de preescolar. Y tal vez el perfil es diferente para aquellas maestras o maestros que van a trabajar con el nivel primaria. Y muy diferente para aquellos que trabajamos con los jóvenes adolescentes de secundaria preparatoria. Pero además necesitamos en nuestra iglesia personas con un perfil para dar clases en la escuela dominical o en la escuela de formación cristiana que atiende a los adultos de 18 años en adelante y que en varias de nuestras iglesias los alumnos de esas clases son personas adultas mayores. Y lógicamente también pedimos maestros para catecúmenos que deben tener ciertas características, ciertos conocimientos porque son los que van a dar la doctrina básica. Y pedimos incluso perfil para los maestros que van a atender la escuela bíblica de vacaciones. Vean todos los perfiles que necesitamos tener en nuestra iglesia. ¿Se imaginan la convocatoria tan diferenciada que tendríamos que hacer para cada uno de estos grupos? Tendrían que tener características específicas las personas que van a dar escuela dominical, con características diferentes a las personas que van a dar el nivel preescolar y con otras características los que van a dar la escuela bíblica de vacaciones. Necesitamos entonces perfiles de los maestros pues muy, muy variados. Y además, ¿qué les pedimos a los maestros? Pues que conozcan acerca de lo que van a enseñar. Si en la escuela secular yo voy a enseñar biología, lo que se pide es que conozcamos biología. Si voy a enseñar geografía, pues pedimos que
conozcan acerca de geografía. ¿Qué les pedimos a nuestros maestros en nuestras iglesias? Pues que conozcan algo que ya hemos hablado en las pláticas anteriores, que conozcan de Biblia, que conozcan de teología, que conozcan de doctrina, que conozcan de vida cristiana o que conozcan incluso de música, porque muchas de las veces nuestro maestro o maestra es quien se encarga de darles la clase de música. Entonces, debe tener perfil que cubra todo esto para estar preparado. Si yo soy maestro de matemáticas y voy a enseñar sobre productos notables, debo estar preparado para que uno de mis alumnos o alumnas me pregunten, maestro, es que me encontré este problema de producto notable, ¿me puede ayudar? Y yo debo solucionarlo. Si yo lo que doy clases es clases de biología, debo estar preparado para cualquier pregunta de mis alumnos acerca de los temas de la biología. Lo mismo pasa con mis maestros que atienden las escuelas dominicales. Debo estar preparado acerca de una pregunta que me pueda hacer un niño de preescolar o una niña del nivel primaria, que son muy buenos para preguntar en esos niveles. Nos preguntan qué había antes de que Dios hiciera el mundo. Acerca de todos estos temas, Biblia, teología, doctrina, vida cristiana, música. Así que si analizamos al personal que nos apoya en las clases en nuestras iglesias, ¿cubren ese perfil? ¿Los contrataríamos si hiciéramos esa famosa entrevista de selección y llegara esa maestra, ese maestro? ¿Cubren ese perfil requerido? Quisiera responder, hermanos, revisando algunos pasajes bíblicos que creo que nos pueden iluminar acerca del perfil que Dios maneja en nuestras comunidades cristianas. Y el primer pasaje, hermanos, es este, de Efesios 4:11 al 16, que ya lo revisamos en una primer plática, en la plática de educación cristiana. Y lo que quiero resaltar en este pasaje es la primera frase. Y él mismo constituyó a unos maestros. Al final de cuentas, ¿quién es el que selecciona, hermanos, a las personas que van a atender la educación cristiana? Al final de cuentas, ¿quién es el que nombra, hace un llamamiento a nuestras maestras y maestros en nuestras iglesias? Ahí lo dice, hermanos. Él mismo constituyó a unos maestros. Nuestro Señor Jesucristo entonces es quien nos hace ese llamado. Si usted ha sido llamado por Dios para dar clases en el nivel preescolar, o para dar clases en la escuela de formación cristiana, o para dar clases de catecúmenos, ese llamamiento es porque Cristo lo constituyó a usted como maestra o maestro. Entonces, el primer rasgo de este perfil es que Dios es el que nos llama. Jesucristo es el que nos hace y nos constituye como maestros. Y quisiera revisar este pasaje desde otra versión, en la traducción de lengua actual, porque hace un análisis que me parece muy interesante. Dice que Jesucristo fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, maestros, evangelistas. Jesucristo lo capacita, hermanos. Todo ese perfil que necesitamos, Jesucristo lo va a ir instruyendo. Jesucristo le va a ir enseñando poco a poco.
Él es el quien les dio la capacidad a unos, no a todos. Por eso cuando llegamos y le decimos a alguna persona, ¿quiere ser maestro de adolescentes? No, no, no. Yo para ese nivel no me siento capacitado. A unos les dio la capacidad de ser maestros, no a todos, pero sí te capacita nuestro Dios. El otro pasaje que quisiera que habláramos es poniendo de ejemplo a dos personajes conocidos por muchos de nosotros, Pedro y Juan. Dice entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y vean la característica o cómo lo describe Lucas a estos dos personajes. Eran hombres sin letras y del vulgo. Es decir, no tenían una preparación académica. Cuando pensamos en la biografía del apóstol Pablo, él sí tenía una preparación académica a los pies de Gamaliel. Pero Pedro y Juan dice aquí que eran hombres sin letra, del vulgo, gente común y corriente. Pero dice que aún así se maravillaban y lo reconocían que habían estado con Jesús y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, personas sin letras, sin estudios, sin grandes estudios, sin grande preparación, personas como llamaríamos comunes y corrientes, ellos se dedicaban a enseñar el nombre de Jesús. En otra versión, en la de lenguaje actual, la descripción es un poquito más clara. Dice que Pedro y Juan eran hombres sencillos y de poca educación. Aún así, les pidieron que dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Entonces, cuando pensamos en el perfil de mis maestras o maestros, a veces pensamos en que deben ser personas con doctorado y con postdoctorado en educación cristiana. Sí, sí es bueno, es muy posible y es parte de lo ideal que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, también Dios llama a hombres sencillos y de poca educación para que enseñen acerca del poder de Jesucristo. Jesucristo quedamos entonces que es el quien nos llama. El siguiente pasaje que quisiera comentar es el escrito por el apóstol Juan en su capítulo 14, en el verso 26. ¿Por qué es importante este pasaje? Nos dice que el Consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice, hermanos? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No te preocupes, el Espíritu Santo es el que te va a enseñar a ti lo que tú vas a enseñar después a tus alumnos, a los creyentes. Acércate al Espíritu Santo, acércate a la Sagrada Escritura con la conciencia que el Espíritu Santo está acompañándote en ese estudio. Lee, estudia, medita con el Espíritu Santo en tu vida y Él te enseñará todas las cosas. Y esas cosas que tú vayas aprendiendo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, esas cosas son las que tú vas a poder enseñar a los demás. Me gusta mucho este pasaje de Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Muchas veces cuando buscamos maestras, maestros para cubrir las clases, es que no sé, es que no sé hablar, es que llevo poco tiempo.
Confía en el Espíritu Santo. Acércate al Espíritu Santo y Él te enseñará todas las cosas. Pero por otro lado, nos dice Jeremías, no digas soy un niño porque todo lo que te envíe dirás tú y dirás todo lo que te mande. La próxima semana hablaremos de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Ahí es donde viene todo lo que vamos a enseñar. Dirás todo lo que te mande. ¿Y cómo voy a saber lo que Dios quiere que diga? En la Sagrada Escritura lo vas a encontrar. Él te va a decir en la Biblia todo lo que tú como maestro, como maestra, vas a impartir. No digas que no sé hablar. Vas a decir lo que dice la Sagrada Escritura. Vas a decir lo que dice tu libro de texto, que es la Biblia. Y dice además el versículo 8 de ese pasaje que revisábamos. No temas delante de ellos porque contigo estoy. Qué hermoso, hermanos, que cuando tú estás dando tu clase a los niños de preescolar o cuando estás dando tu clase a los adolescentes o estás dando tu clase escuela de formación cristiana, junto a ti está Dios. Contigo estoy. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios está contigo, hermanos. Las palabras en tu boca las pone Dios de lo que vas a enseñar. Entonces, hermanos, si pensamos muy bien en esto, eh, nuestro maestro de escuela dominical o nuestro maestro de nivel primaria en la iglesia necesita tener licenciatura en educación primaria. Juan y Pedro no lo tenían, no tenían esa licenciatura en educación primaria, perdón. Necesitaríamos experiencia, esos 2 años como profesor de nivel primaria, necesitaríamos que tenga buena comunicación, ética y todo lo que veíamos al principio, que manejen Word, Excel, excelente presentación. Podríamos decir en algún momento que no. Dios es el que llama, Jesucristo es el que te llama, Jesucristo es el que te va a capacitar. Vas a usar el libro de texto que es la Sagrada Escritura, la Biblia, y ahí es con ella con que te va a poner las palabras que tú vas a enseñar y el Señor va a estar contigo en todo. Entonces, aparentemente, pues estas características pues no entran, ¿verdad? No serían tan necesarias. Sin embargo, eso significa, hermanos, que no deben entonces estar preparados. Veíamos que Pedro y Juan eran hombres sencillos y de poca educación y que ellos se dedicaban a enseñar. La pregunta es, ¿de plano ellos sí llegaron sin ninguna preparación? Hermanos, ellos tuvieron una preparación junto al maestro de maestros. 3 años estuvieron conviviendo con el Señor Jesucristo. Y ahí es donde Jesucristo los fue capacitando para que ellos pudieran enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Si bien no fueron a una escuela formal, de acuerdo al texto bíblico, eso no significa que no estuvieron preparados por el mismo Señor Jesucristo. Vean, por ejemplo, cuando caminaban con Jesucristo, perdón, la cita bíblica viene mal. Pedro mismo le decía a Jesucristo, explícanos esta palabra. Y el Señor Jesucristo les explicaba y les decía de qué trataban las parábolas. Porque Pedro, como buen alumno, levantaba la mano y ¿entendieron? No, Señor, yo no entendí. Explícanos esta parábola, por favor. Dice que Pedro se le acerca a Jesucristo y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
Pedro es el que se acerca y levanta la mano y le dice al Señor Jesucristo, explícame esto. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Imagínense a Pedro entonces siendo una persona curiosa, preguntándole al Señor Jesucristo y pidiéndole explicaciones durante 3 años de forma constante. Por lo tanto, podemos decir que si bien Pedro no fue a la escuela formal, no tiene una licenciatura, un doctorado, una maestría, sí estuvo al lado de su maestro, que incluso así lo reconoce. Maestro. ¿Qué otra preparación tenía Pedro, hermanos? Me estoy enfocando más en Pedro, porque quiero que vean este pasaje. ¿Qué otra preparación tuvo Pedro para poder ser alguien que enseñaba? Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Entonces, aparte de que preguntaba y le pedía a Dios, a Jesucristo, hay algo que hacía Pedro, orar. Nuestros maestros de la escuela dominical, nuestros maestros del departamento infantil, pueden preguntarle a la Biblia, acercarse a la Sagrada Escritura, estudiar en ella las palabras de Jesucristo y las ordenanzas y los mandatos que Jehová Dios da a su iglesia y a su pueblo. Pero también parte importante del perfil de nuestros maestros y maestras es orar. Forma parte de la preparación. Un maestro, una maestra de nuestro departamento infantil que atiende a los niños del preescolar o atiende a los niños del departamento infantil de 7, 8 años, o un maestro que atiende a las personas de 60, 70 años o más, tiene una vida de oración. Además, hermanos, esta es una parte clave, hermanos, para el caso de Pedro. Pedro, además de tener un excelente maestro que es Jesucristo, y Pedro, además de prepararse con la oración, tiene algo muy claro en su vida. Recordemos este pasaje, cuando Jesucristo les pregunta, ¿y quién dice la gente que soy? Y unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. ¿Qué responde Pedro, hermanos? Responde Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, parte de la preparación que tiene Pedro es que tiene a Jesucristo reconocido como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como el Salvador de su vida, el Salvador del mundo. Un maestro que está frente a grupo en nuestras iglesias, aparte de acercarse a la Sagrada Escritura para conocer a Cristo y preguntarle a la Sagrada Escritura sus dudas, aparte de tener una vida de oración constante, debe tener perfectamente en claro esta frase, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es su Salvador. Por eso, hermanos, parte central en el perfil de las personas que se dedican a la educación es que sean creyentes en el Señor Jesucristo, porque esto es parte central. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si le preguntaran a Marcos Reyes, que soy yo, que soy maestro en la escuela dominical, o soy maestro de música, o soy maestro de los niños, ¿quién es Jesucristo? Y yo digo, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es mi Salvador. Cubro el perfil que corresponde a los maestros. Pregúntele usted a su maestra, a su maestro. Pregúntese usted mismo si es maestra o maestro. ¿Quién es Jesucristo en su vida?
Y si su respuesta es como la de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene el perfil para ser maestro. Y entonces, cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Maestro, todas estas características, hermanos, vamos a hacer todo el esfuerzo por cumplirlas, porque vamos a servir a Jesucristo. Si bien no vamos a ser licenciados en educación primaria, vamos a estudiar la Sagrada Escritura de manera constante. Si bien no vamos a meternos tal vez al Seminario Teológico Presbiteriano de México, sí vamos a formar parte de las escuelas dominicales o tomar cursos donde aprenda acerca de la enseñanza sobre Biblia, sobre teología, sobre doctrina, sobre música. Vamos a buscar cómo enseñar música a los niños o a las niñas que me corresponden, porque Jesucristo vive en mí y me va a mover en amor a buscar todo esto, a seguirme preparando. Si bien, hermanos, tal vez no tenga experiencia de 2 años como profesor en el nivel primaria, me va a permitir iniciar esa experiencia. Tenemos maestras, maestros que llevan 5, 10 años, 15 años dando clases. Eso ya es mucha experiencia. Y tal vez si no tienes experiencia, que te den la oportunidad de iniciar. Todos los que somos maestros en las iglesias, en algún momento alguien nos dio la oportunidad de iniciar para poder cubrir estos 2 años como profesor. Y si este año di a los niños de 7 y 8 años, ¿por qué no probar después darle clase a los adolescentes? Y después, ¿por qué no me dan la oportunidad de dar clase de escuela de formación cristiana? Y así encontramos cuál es el área en la que mejor desempeñamos nuestro servicio a nuestro Salvador y Maestro. Hermanos, si tienes a Cristo en tu corazón, si Jesucristo es el Salvador de tu vida, las demás características que vienen aquí llegan por añadidura, llegan solas. Buena comunicación, ética. Una persona que cree en el Señor Jesucristo tenemos ética, tenemos valores, valores basados en la Sagrada Escritura. Tenemos integridad, tanto adentro como afuera del templo. La gente nos conoce porque somos reflejo de que Jesucristo vive en nosotros en esa integridad. Una persona que tiene a Jesucristo en su corazón y que trabaja por el servicio a Él, va a dar calidad en el trabajo. Así, hermana o hermano, tengas un alumno o tengas 50, vas a preparar tu clase con la misma calidad, porque es para edificación de la iglesia de tu Salvador y Maestro, para edificación del cuerpo de Cristo. Así que tú vas a entregar con calidad tu clase, la vas a preparar, vas a poder trabajar en equipo. Vas a reconocer que existe un ministro de educación y lo vas a compartir con él el trabajo y vas a tener compañeros que también atienden otros grupos. Vas a formar un equipo de trabajo de educación cristiana de tu iglesia, por el amor a Jesucristo, por el amor a tu Salvador. Una persona que reconoce que Jesucristo vive en su corazón y quiere servirle, va a planear, va a organizar. Sí, hermanos, va a involucrar parte de nuestro tiempo libre para sentarnos a preparar una clase, para sentarnos a preparar el material de nuestros niños, para comprar los recursos que se requieren, si es papel, son tijeras, si es pegamento, si es preparar una presentación en PowerPoint. Todo eso, hermanos, lo vamos a hacer
por el amor a Jesucristo, nuestro Salvador. Una persona que quiere servir a su Señor y Maestro, que es Jesucristo, va a tener gusto y habilidad para trabajar con adolescentes, o si me tocan las personas adultas mayores, voy a llegar con gusto y voy a buscar la habilidad para enseñarle a ellas. Y si me toca con los de preescolar, le voy a buscar el gusto y la habilidad para trabajar con los de preescolar. Voy a usar de manera adecuada las instalaciones del templo y voy a buscar poner un ambiente para recibir a los niños, a las niñas, a mis jóvenes, adultos. Esta parte del manejo de Word, Excel, PowerPoint, tal vez no la sé, pero voy a buscar aprender, voy a buscar esforzarme y tal vez a un alumno mismo es al que le voy a pedir su ayuda, que me apoye para ir capacitándolo a él, para que tome después mi lugar, ir preparando nuevos maestros, porque los jóvenes tienen un buen manejo del Word, del Excel, del PowerPoint, de las plataformas digitales. Todo eso, hermanos, una persona que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, va a poner en su corazón el deseo de capacitarse lo más que pueda. Va a llegar con excelente presentación, porque sabe que es eh, un ejemplo para los niños, para las niñas, de cómo se sirve a nuestro Dios. Las edades 30, 60 años, realmente aquí se pueden hasta romper, porque muchas de las veces cuando tenemos 15 años, 16 años, nos involucramos en la educación de nuestras iglesias y descubrimos que forma parte de nuestra vocación, de nuestro llamado que Dios nos hace. Hay veces en que nos integramos a esas clases a los 20, a los 30 años. O si usted, hermano, tiene 40, 50, 60 años y quiere probar, hágalo, hermano. Hágalo, adelante. Si en su corazón dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y quiero servirle a través de la educación, nunca es tarde y no es temprano tampoco, hermanos. Y va a tener el gusto de atender a todas las personas de la iglesia, sean personas con discapacidad, sean personas con algún problema de aprendizaje, sean personas como sean, vamos a buscar la manera de poderlas atender. Sí, hermanos, es muy importante que personas que trabajan en la cuestión de educación en las escuelas oficiales apoyen todo este trabajo. Pero definitivamente en nuestra iglesia no debemos perder de vista este pasaje de Efesios 4. Él mismo constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Las personas que trabajan de forma secular en la educación son un gran apoyo, son nuestros referentes, son quienes pueden darnos este tipo de capacitaciones, porque definitivamente muchos de nosotros, cuando entramos a la educación cristiana en nuestras iglesias, no sabemos de didáctica o no sabemos de pedagogía o no sabemos de recursos educativos. Esas personas, claro que nos pueden apoyar y claro que pueden estar frente a grupo, porque parte de su enseñanza también de ellos es enseñarle a otros a ser maestros. Jesucristo mismo constituye a unos apóstoles, pero a otros nos constituye como maestros. Espero, hermanos, que en sus iglesias valoren a cada una de las maestras y maestros que contribuyen en la educación cristiana en las diferentes áreas, que busquen capacitarse. Si tú eres maestra, si tú eres maestro, capacítate.
informa, investiga, busca, prueba nuevos métodos, nuevas formas. Si tú eres encargado de la educación cristiana de tu iglesia, apoya a tus maestras, apoya a tus maestros. Busca las diversas formas que tienes de acompañarlas. Y si tú eres un maestro o maestra preparada en el ámbito secular, que trabajas en alguna primaria, secundaria, en alguna universidad, apoya, convierte a los maestros de tu iglesia en tus propios alumnos y participa con ellos. De manera general, hermanos, espero les haya servido esta meditación acerca del perfil de los maestras y los maestros de nuestras iglesias. Y nos vemos la próxima semana, que estudiaremos sobre el libro de texto. El libro de texto que tenemos como maestras y maestros es la Biblia. Hablaremos de una manera muy general de cómo utilizarla. De mi parte es todo. Agradezco a la Unión Presbiterial de Maestros de Iglesia del Presbiterio Juan Calvino su atención. No se olviden de darle me gusta ahí en el video de YouTube. Si tienen comentarios, si tienen sugerencias, las pueden escribir, las vamos a estar leyendo de manera constante y respondiendo en la medida que vayan llegando. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.